Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 11 de octubre. Enclaustrada, doliente. Así acabó sus días Josefa Ortiz de Domínguez. Tal como esos pájaros apresados en jaulitas que me fascinaron en mi infancia. Así acabó la corregidora. Como aquellas aves nacidas libres, presa entre barrotes delgados. Tal el deseo de libertad que valía más, como en todas esas ironías de la vida. Acabar presa que acabar apresada en la contradicción humana. Rebeca Orozco imaginó cómo serían los días de la huérfana acomodada del convento de las Vizcaínas, la esposa de Miguel Domínguez, el corregidor, la conspiradora. Rebeca, risueña y fascinada con aquella mujer, hoy me visita en la hacienda. Quiere platicarme de la exuberancia del pensamiento de la corregidora, de la abundancia de aquellos banquetes, de los amores y desamores, de su revolución. Quiero guisar con ella como si estuviésemos en Querétaro, en la casa consistorial de la corregidora. Quiero liberarla, liberando la imaginación. Hola Rebeca, bienvenida. Qué gusto verte. Oye, qué lugar tan hermoso. Bienvenida a la hacienda, espero que te guste. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho porque además se conoce muy poco de algunas mujeres de la historia de México, de su papel fundamental en las guerras, como la guerra de independencia, la guerra de revolución. Y has escogido tú para esta novela a uno de los personajes más fascinantes y del que menos sabemos. Y tú nos has descubierto en la novela En 3 golpes de tacón cosas maravillosas de Josefa Ortiz de Domínguez, de la corregidora. ¿Cómo llegas a este personaje central y fundamental que seguramente te apasiona muchísimo, porque es una novela apasionante? Pues a mí me apasionó, como tú dices, mucho este personaje, porque vi que era una mujer que había conspirado, que había sido muy valiente, que tuvo 14 hijos, que se casó con un corregidor. Y entonces me di cuenta que era una mujer realmente maravillosa, interesante, y que había escasísimos libros sobre ella, siendo tan importante, claro, como dices tú. Como dices tú, la imagen del billete o la imagen de la estampita escolar. De la estampita escolar. Porque además nos parece una mujer como ya hecha y derecha, con este rostro hierático. Adusto, siempre muy madura. Claro. Como si no hubiera tenido ni niñez ni juventud, ¿verdad? Y es una niñez en particular muy... como la de muchas mujeres, obviamente, de la época, llena de vicisitudes por la propia orfandad. La propia orfandad. Entonces, tú cuentas antes de la orfandad y creo que es un gran acierto el parto mismo. Desde ahí arranca la novela y arranca muy bonito, dice, como le ocurre a todos los seres humanos. Desde dentro del vientre de la madre. Sí. Aparece en la novela. Y creo que trabajas muy bien y que para los lectores es un momento muy gozoso por también desconocido cómo se hace esta conspiración. ¿Cómo llega Josefa
a estar en contacto con los conspiradores? ¿Cómo es que esta mujer, esposa del corregidor, que haces una muy buena descripción de la casa, porque creo que la casa es fundamental después para que ocurran ahí tantas cosas en la propia trama política de la Revolución de Independencia, pero cómo esta corregidora se va involucrando con todas estas estos criollos, con estas personas que finalmente serán los conspiradores? Pues las casas consistoriales o de gobierno de Querétaro eran un lugar de reunión y de tertulia. Existe, ¿verdad? Todavía la casa en Querétaro. Sí, existe, ahí incluso es la casa de gobierno actualmente. Entonces, hacían tertulias y como iban muchos criollos, empezaron ahí a darse todas estas pláticas criticando toda esta dominación y explotación que tenía el español al criollo, este maltrato, y de tertulias que eran hasta cierto punto de vista a veces poéticas, claro, o literario-musicales. Empezaron ellos a platicar y a darse cuenta que había que hacer algo. Entonces, estas tertulias que eran hasta cierto punto de vista abiertas, ya se volvieron conspiraciones y se iban turnando de casas. ¿Y qué papel tiene la corregidora en particular? ¿Es un correo, como se ha dicho tantas veces, viene y va, cuando, como cuentas, va de casa en casa? Sí, ella, bueno, tenía que ser muy discreta, pero sí participa en las conspiraciones, anima mucho a gente a que se una a la causa. Incluso hay autoridades eclesiásticas que a veces la juzgan muy duramente, dicen que era una mujer que aprovechaba su belleza y su locuacidad para atraer gente a la causa, entonces son muy duros con ella, ¿no? 3 veces es mandada a conventos a encierro. Bueno, claro, como castigo. A ella no la podían mandar a una cárcel pública por su rango, sea como sea, era corregidora, ¿no? Pero ella siguió ayudando a los insurgentes hasta su muerte, a pesar de que le encerraba, seguía. Cuando descubren que ellos están participando en la conspiración, Miguel pues le entra un miedo terrible y entonces él tiene que ir a hacer ciertas encomiendas que le mandan, tiene que ir a apresar a los insurgentes, claro. Él mismo, a sus propios cómplices. Y entonces, sabiendo que Josefa era muy inquieta y que había tenido cierta relación amorosa con Allende, dice esta mujer, hay una frase que sale en un libro que dice, no vaya a cometer una locura, la fogosa de mi mujer. Entonces ahí yo entiendo que sí, el corregidor tenía miedo que le pasara algo a Josefa, pero también tenía miedo que fuera y corriera a avisarle a Allende que estaba en peligro. Entonces, la deja encerrada. Ya sabía, digamos, del amor entre Allende. Sí. Yo lo planteo así en la novela y bueno, mis fuentes me lo han constatado. La encierra, de hecho, ¿no? La encierra. El alcalde de la cárcel que estaba juntitito a la casa de gobierno, que era impresionante que estaba junto ahí, era cómplice de Josefa y habían acordado que se pegara en la pared cuando sucediera algo. Y ella lo que hace es dar 3 golpes de tacón sobre la pared y el alcalde afortunadamente sí le escucha, sale de la cárcel y en el portón de la casa de gobierno Josefa también baja ahí y le da el recado de que tiene que avisarle a los insurgentes que han sido descubiertos, que están en peligro, y entonces es cuando el alcalde Pérez se roba un caballo que estaba estacionado, yo digo, frente a una peluquería y se va hasta San Miguel, que no se llamaba San Miguel de Allende, sino San Miguel el Grande, y ahí nada más se encuentra Aldama y el alcalde Pérez y Aldama van hasta Dolores a avisarle a Hidalgo que habían sido descubiertos. Y hay una eso parte, adelanta, de alguna manera eso es lo que adelanta. Pero hay una parte que tiene que ver mucho con los alimentos terrenales, porque Josefa y Miguel Domínguez asistieron a un banquete en la Plaza Mayor, en la Ciudad de México, cuando se inauguró la estatua de Carlos IV. Y sirvieron un banquete que a mí me impresionó porque servían un plato tras otro. Ellos no era como nosotros, que fastuosísimo. No era que o pollo o carne o pescado, era y. Entonces, entre cada parte de la comida, que eran muchas partes, cambiaban los manteles y servían, digamos, golosinas, rábanos, almendras, para entretener mientras volvía el siguiente plato. Pero algo de veras maravilloso fue cuando leí que a las señoras, para agasajarlas, les sirvieron unas empanadas muy grandes que al momento de abrirlas salieron pajaritos vivos. Entonces fue una fascinación, imagínate
es el tipo de cosas que ideaban en esa época. Claro, porque finalmente es un banquete, pero también es una puesta en escena. Claro, porque también había música de arpa, de flauta, era toda una puesta en escena. Era la gran Tienes celebración toda de la estatua de Tolsa. Sí, pues, exactamente. A mí con tu descripción se me abre el apetito. Vamos a guisar unos tamales criollos y un atole de aguamiel. ¿Qué te parece? Uy, no, eso está formidable. Muy bien. Vamos. Perfecto. Pues se nos hizo agua la boca escuchando la reseña de este menú en la inauguración de la estatua ecuestre de Carlos IV. De Carlos IV, sí, Así en la que Plaza Mayor. Es un buen momento para ahora nosotros ponernos manos a la masa, ¿verdad? A la masa. Vamos a ponerle, para hacer nuestros tamales criollos, 100 mililitros más o menos de leche. De leche. Te la paso. Claro. La mitad, que sería una taza, lo que va a ser la masa, la harina para la masa, pero es de arroz. Si quieres irle batiendo, ayudándome a incorporar. La harina de arroz a la leche. Un poco de azúcar también. Queda un poquito espesa, pero como le vamos a echar después los huevos, ahí va, y la mantequilla. Ahí estamos con perfecto. un cuarto de taza de azúcar. Y ahora vamos a incorporar un poco de mantequilla. De mantequilla. También sería, ayúdame un poquito. Claro. Perfecto. Y ahora vamos a ir agregando uno por uno huevos, y entonces eso nos va a permitir realmente amalgamar la masa de nuestros tamales. De nuestros tamales. Si quieres le ponemos un toquecito una copita de vainilla de Papantla. De Papantla. Para que tenga un elemento más mexicano. Y otro elemento que sería totalmente español, que es la uva pasa. Que es la uva pasa. Mira nada más que rico empieza a oler. Infinita la ¿Te imaginas variedad. En la novela varias escenas obviamente gastronómicas y te imaginas las tertulias? De hecho lo cuentas, qué comían allí, y has hecho una investigación obviamente gastronómica que te permite intentar reproducir una de esas tardes en la casa de la corregidora, en la casa de gobierno consistorial de Querétaro. ¿Y qué comían? Cuéntame qué. Pues en una mesa llegaban a poner muchas jarras de agua de fruta. Claro, como siempre. Digamos que ponían diferentes platillos de asados, digamos, ensaladas, y mucho dulce, fíjate, era riquísima la variedad de los dulces. Entonces varias carnes, digamos, no había una única carne. Sí, había siempre... No había como ahora en nosotros ese abuso de la carne de res. De la carne de res, no, era más típico, era la carne de carnero, fíjate. Y las aves, por ejemplo, más que la vaca era más bien como para la leche. Claro, además era muy preciado tener una vaca como una para... vaca, sí en esa época no era tanto, por eso había tanta ave, tanto pescado, tanto carnero. ¿Quiénes llegaban a esta casa? ¿Qué comían? Pues llegaban, primero eran unas tertulias literarias y musicales, en las que se tocaban varios instrumentos, se llamaban también saraos, ¿no? Porque ahí tocaban, bailaban. O sea, era una gran fiesta. Era una gran fiesta, y ahí, bueno, había gran variedad de postres, por ejemplo. Echarle un poquito más de harina, ¿verdad? Para que nos quede la consistencia de la masa del tamal. A ver, sí. Bueno, estabas comentando justo sobre lo dulce que era, y estamos haciendo un tamal dulce, un tamal... Un tamal dulce. Que el tema criollo tiene que ver en la cocina, obviamente, por el color del tamal. Es un color criollo, es un color güerito. Es un color güerito con pasitas. Así es. Un toque oscurito. Bueno, ya es un criollo medio mezclado. Medio mezclado. Y también, fíjate, a mí me llama mucho la atención la comida de esa época. Todo lo que es agridulce, por ejemplo. Hay mucha combinación de lo agrio y lo dulce. ¿No habrá sido quizá a lo mejor también una manera de incorporar el chile a su propia gastronomía? También, ¿verdad? Sí. Bueno, la consistencia está perfecta. Sí, ya mira, ahí está todos los ingredientes perfectamente mezclados. Yo creo que el platillo barroco, siguiendo con la plática por excelencia, sería el chile en nogada. Sí. Que de alguna manera cierra el proceso que la conspiradora, la corregidora, inició con sus correligionarios en su casa, pero de manera muy inesperada. Con Agustín de Iturbide, que es a quien se le hacen estos chiles. Estos chiles, que es quien consumó la independencia. Vamos a empezar a hacer los tamalitos. Cuéntame un poco del tema de los chiles en nogada mientras
Sí, cuando venía a Iturbide de Iguala, de paso a México, aquí en Puebla, le quisieron dar agasajar a Iturbide. De hecho, creo que es la primera recepción entonces, ¿no? La primera recepción que se le hace a Iturbide después de Iguala. Y las monjas, con lo que había en esa temporada. Es lo que hay en la temporada, ¿no? En la temporada, con eso inventan el chile, la granada, y entonces además tenían que tener los chiles en nogada los 3 colores de la bandera trigarante. Entonces, por eso... Era un doble homenaje, ¿no? El homenajecito que vamos a voltearlo. Así, ahí lo volteamos, y le faltan 2 cucharaditas. 2 cucharaditas de la masa, se le pone a cada hoja. Y lo doblamos, y prácticamente estamos listos con el primero de los platillos con los que vamos a merendar en homenaje a la deliciosamente. Entonces ya lo volteamos. Si quieres nos pasamos para acá. ¿Qué cumpleaños habrá pasado, verdad? El casi emperador Agustín de Iturbide. Imagínate con ese platillo tan sensacional que son los chiles en nogada. Que además justamente tienen el elemento blanco de la nogada de Castilla. Habrá sido para él, que empezaba ya ese endiosamiento y ese ego tremendo, un momento ideal. Quizás es el momento en que se empieza a sentir emperador. Sí, ya me están haciendo estos chiles en nogada tan, y nuevamente, tan para mi tan cumpleaños, coloridos, con granada. Con los colores de mi inventada bandera, que no era... Claro, entonces ya puedo ser emperador, debe haber pensado en un momento dado. Pobre Vicente Guerrero. Sí. Bueno, ahorita hacemos, si te parece. Pues ahora, siguiendo con estos elementos de mezcla, vamos a hacer el atole, un atole muy especial. Como todos los atoles, masa de maíz, que sería la base de nuestro guiso. Vamos a romper un poquito, como a desmenuzar. Exactamente. Y la vamos a hacer, la receta lo que marca es una masa desleída. Desleída. Lo único que quiere decir es un poco aguada, o sea, hecha otra vez agua, gracias al efecto de mover justo la masa con más líquido del que ya de por sí tiene. Entonces obviamente es una masa de maíz cruda, como cualquier masa de tortillas. Un poquito así. Exactamente. Y la empezamos a desleer. A desleer. Que no es más que esto, ¿no? Es decir, para que se cueza bien a la hora que la incorporemos al atole, tenemos un agua que ya está hirviendo, a la que le voy a incorporar, si me ayudas un poquito. ¿Cómo no? A terminar de hacer el desleído, que no es más que este aplastado. Le vamos a echar todo este azúcar a nuestra agua. Un poco de canela. Termina teniendo un carácter mucho más nutritivo que cualquier comida a falta de leche. Le incorporamos obviamente no proteína, sino un poco de carbohidrato, con la masa, y hace que sea una bebida caliente para acompañar, más pobre obviamente que el chocolate o que estas grandes cenas con leche, pero nos hacen el mismo efecto. Y hay atoles por eso en el país de todos los sabores. De todo. Pues y es nutritivo para los niños. Gracias, Rebeca. Vamos a incorporarle a nuestra agua. Y si me ayudas con el aguamiel. A ver, entonces le ponemos un toque de aguamiel. Todo. Nos vamos a comer un rico atole de aguamiel. Échale todo perfectamente. Para que sepa muy, muy bueno. Vas a ver que sí, va a ser un gran complemento a nuestra bebida. A nuestra bebida. Y vas a tener un elemento que pasa mucho hoy todavía con el tamal. Hoy hacemos tamal, lo ponemos en una torta y nos lo tomamos con un atole, con una gran cantidad entonces de elementos, no necesariamente nutritivos, pero sí suculentos y llenos además de carbohidratos, de elementos que te permiten tener energía y aguantar todo lo que resta del día. Todo el día. Y suculentos. Como ocurría seguramente en la casa de la corregidora, esta mujer excepcional de la que hemos hablado también suculentamente gracias a ti y a tu... De veras que es Vamos a disfrutar esta merienda
bastante frugal para lo que hubieran comido en la época, según me estabas platicando, pero te sirvo un poco del atole de aguamiel. Delicioso, ve la consistencia, sí, nuestros tamales criollos. Y decía yo, bueno, realmente es una muy frugal merienda, porque estamos aquí ya en el siglo XXI en esta hacienda, pero sí, ellos comían opíparamente, como se dice. Sí, ¿no? Es impresionante porque comían 6 veces al día, digamos que comía la gente más o menos de ciudad, de ciertos recursos, porque la gente, los indígenas, por ejemplo, sí comían más sencillo, como tortilla, chile, frijol, como ahora. Claro. Fíjate. Sí. Y la comida urbana era esta comida, además llena de estos elementos que hoy casi son prohibidos, que te producen colesterol. Ándale, sí, y todo se cocinaba con manteca además, de cerdo, por ejemplo, sí. Pues nuestros tamales creo que sí, a ver, oye, vamos a probarlos, porque entonces son tamales criollos. En homenaje a todos los que estuvieron acompañando a Josefa en la primera conspiración. Está deliciosa la consistencia, y la suavidad finalmente, ¿no? Quedaron deliciosos. Y había diferentes tipos de atole, ¿verdad? En esa época. Sí, porque finalmente el atole es una base de maíz, es una base de masa. Y con toda la cantidad de sabores y de posibilidades como este que está hecho con aguamiel, que lo hace dulce pero sutil el sabor del atole, ¿verdad? Del atole con el tema del aguamiel, del pulque. ¿Tú te imaginas este final de Josefa en el libro? Nos cuentas, digamos, estos años en los que ya incluso la historia la olvida. La historia oficial y la historia cotidiana. Es decir, durante muchos años el México posterior sigue. Sí, siguen. Y Josefa... Después de muchísimos años ella es reconocida, fíjate, empieza a valorarse. Muchos años nadie se acordó de ella. Y vive en la calle del Indio Triste, así se llama la calle. Y ahí vive todavía... ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Y vive ya con algunas de las hijas que todavía no se casaban, las más chicas. Se empezó a poner mal de lo que es pleuresía y muere de pleuresía. Y un año antes del corregidor, se ve que el corregidor no pudo estar solo y murió un año después, en 1829. Para esa época el corregidor era ya muy viejo cuando muere. Muy viejo, sí, y estaba muy mal de sus ojos, casi ya ciego. Y ella muere como a los 56. Como me comentabas, juez de la nación. Y ya había sido juez de la nación. Finalmente se le reconoce a un criollo, ¿no? Bueno, claro, ya era la época independiente. Sí, por supuesto. Hay una anécdota que en este momento me acuerdo que ya de los últimos años de Josefa fue cuando Iturbide deshace el Congreso, porque ya se volvió emperador, deshace el Congreso. Josefa se enoja mucho y vuelven a hacer conspiraciones a las que asiste Leona Vicario. Ah, bueno, claro, otra de las grandes Entonces mujeres. hay un momento en que ellas dos coinciden, por fin que se me encuentran, gusta ¿no? mucho esa parte. Sí. Las encuentra la historia, no nada más los billetes, como decías. Historia, exactamente, ya fuera de sus billetes, así ya es. Deschongadas. Totalmente, y las encuentra la historia y siguen siendo decisivas. Y siguen siendo decisivas, igual que muchas mujeres a las que se les tiene Porque además es un momento, tienes revalorar. razón, es un momento bien incomprendido de la historia de México. Sí. A Iturbide se le nombra emperador, pero constitucional. ¿Constitucional? Y lo primero que hace es convertirse en un déspota. En un déspota. Y quitar el Congreso. Y son estos nuevos conspiradores los que le piden no que abdique, solamente que le dé otra vez al Congreso sus funciones, que reinstale. Que lo reinstale, sí. Y en esa conspiración vuelven a participar entonces Leona Vicario, Josefa, y el corregidor también. Y el corregidor. Sí. Y como dices, ¿no? Realmente son mujeres importantísimas en la historia de México que tenemos que revalorar. Pues ha sido un placer platicar contigo porque he aprendido además muchísimo de la vida de esta mujer maravillosa que, como decías, ha crecido enormemente en mi imaginario y en la realidad. Qué ricos, ¿no? Muy buen provecho. Igualmente es un bocado de la Nueva España. Traído aquí. Exactamente.
time.